bendiga abundantemente, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos escuchan o que nos ven en este momento, este devocional, escudriñando las Escrituras. Vamos a reflexionar en una palabra muy especial. No te intimides, predica. No te intimides, predica. Vamos a Hechos en el capítulo 5, versículo 33. Vamos a mirar una historia bien especial para que podamos nosotros compartir. Dice la Escritura: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, el doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros los que habéis hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Versículo 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea tal vez hallados luchando contra Dios. Encontramos una narración particular en Hechos acerca de los apóstoles y el momento en que ellos fueron colocados en la cárcel, y de una manera sobrenatural, como salió Jesús de la tumba, salieron de la cárcel y ellos continuaron predicando el evangelio. Y entonces vino el sumo sacerdote, el Sanedrín, entre todos ellos, y nuevamente les tomaron presos y los llamaron la atención. Y entonces Pedro hizo defensa del evangelio, como lo venía haciendo junto con los apóstoles. Y ellos estaban enfurecidos contra los apóstoles, porque a pesar de que les habían puesto presos, salieron de una manera sobrenatural. Dios mismo los sacó de esa prisión y continuaron predicando. Se enfurecieron entonces cuando les demandaron las razones por las cuales seguían predicando. Y Gamaliel se levantó en aquel momento y habló de dos personas que se levantaron en ese tiempo. Y entonces habló de Teudas también y de Judas el Galileo, y que ambos murieron, y al morir sus seguidores se dispersaron. Ellos pensaban que era lo mismo o Gamaliel pensaba que lo mismo podía suceder con los apóstoles después de la muerte de Jesús. Entonces, que era el líder de ellos se dispersarían simplemente. Pero mire lo que aconteció. Pero él dice en el versículo 39 algo que es muy cierto: mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seas tal vez hallados luchando contra Dios. De alguna forma Gamaliel reconocía que estos hombres, estos apóstoles, tenían mucha sinceridad en sus corazones, que su movimiento era algo muy sincero y que podían estar equivocados al tener contra ellos, meterlos a la cárcel, estar en contra de lo que ellos estaban haciendo en esos momentos. Nosotros hoy escucho muchas noticias a través de los medios de comunicación y predicaciones y las redes sociales, cristianos hablando de tantas cosas que quieren tener miedo, ¿verdad?
para amedrantarlos. Y entonces muchos tienen miedo y sienten que es una persecución contra la iglesia y que en este tiempo se está levantando un gobierno universal y que se está levantando una cosa y otra. Entonces sí que la iglesia está en un grave peligro. Siempre la iglesia ha estado en peligro. A través de la historia han habido muchas persecuciones contra la iglesia. Creo que hoy aquí en nosotros, en nuestro país, tenemos la libertad todavía de predicar el Evangelio, pero el hecho de que estemos en las casas es una situación de una pandemia, de algo que nos anuncia que la venida de Cristo está cerca. Pero es que la iglesia no es el templo. Hoy tenemos entonces templos vacíos, unas bodegas vacías. Allí no está la iglesia, estamos en las casas, pero seguimos predicando el Evangelio y no debemos tener miedo, no debemos intimidarnos, sino continuar predicando la palabra de Dios, porque ese es nuestro deber, anunciar el Evangelio a los perdidos. Y este es el momento en que debemos hacerlo, de manera que no tengamos miedo. Vamos adelante, vamos a ver cuál fue la reacción de los apóstoles, porque también quiero decirles acá en el capítulo 4, versículo 17, también trataron de intimidarlos y le dijeron en el 17, 4:17 de hecho, dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Ni siquiera pronuncian el nombre de Jesús, sino que ellos decían este nombre, los fariseos, los de Sanedrín, y llamándolos les intimidaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad que es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho. Uno se queda sorprendido entonces cuando Pedro dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y yo creo que si estamos predicando el Evangelio, no podemos intimidarnos ante esta pandemia y dejar de predicar el Evangelio. No podemos callar, no podemos dejarnos llevar por el miedo en estos momentos. No es tiempo de predicar el Evangelio, no podemos intimidarnos. Vamos a levantarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y asimismo vamos a llevar la palabra de Dios. ¿Quién necesita la palabra de Dios? El mundo la necesita. Dios ama a los pecadores, Dios ama a este mundo y quiere que venga la salvación. Tenemos que, lo que Dios nos ha permitido es entender que el templo lo estamos volviendo un sitio de idolatría, donde solamente en ese sitio podíamos adorar al Señor. Ahora que estamos en las casas debemos seguir adorando, debemos seguir predicando, debemos seguir gozosos, porque es que es en medio de estas adversidades donde la iglesia tiene que levantarse. Y dice la Escritura en el capítulo 5, versículo 40, para que continuemos aquí, dice: y convinieron con él, llamándole los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús. Óigame bien. Y los pusieron en libertad. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y todos los días, dice, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En el mismo centro del fariseísmo, allí en el templo donde se los prohibían, pero entonces también en las casas. Yo creo que es un tiempo, no podemos intimidarnos más, no podemos dejarnos tener miedo en este tiempo. Hay que seguir predicando la palabra, porque la iglesia fue dada a la tierra para que predicara, viviéramos el Evangelio.
de puertas para adentro, lo pusiéramos en práctica y de allí salir a predicar el Evangelio. Es el tiempo a través de esta red de decirle, de que seamos tenidos por dignos de predicar el Evangelio en medio de una pandemia, en medio de las situaciones adversas de las cuales nosotros estamos viviendo. De manera pues de que es muy importante que nosotros continuemos predicando el Evangelio en medio de las adversidades que se nos están presentando. Así que en esta mañana, vamos, yo te animo, no te intimides, predica el Evangelio, no te intimides por la adversidad, no te intimides por las redes sociales y todo el cuento que están sacando, todas las situaciones, porque el propósito de Dios está por encima de todas las amenazas que puedan hacernos, porque lo que es de Dios permanece. Y Gamaliel dijo, si esto no es de Dios, desaparecerá en forma natural. Pero hoy aquí seguimos predicando el Evangelio porque era de Dios y es de Dios que sigamos nosotros predicando el Evangelio. No te intimides, predica en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por darnos el grande privilegio que los ángeles quisieran tener de predicar el Evangelio a todas las naciones. Señor amado, estas sociedades hoy en día están más necesitadas que nunca de que la iglesia salga y predique el Evangelio, Señor. No es en el templo, Señor, podemos hacernos en las casas, Señor, de la gloria, e ir de casa en casa, Señor, e ir a través de estos medios y penetrar a los lugares donde no hemos llegado a ir, a las casas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Padre eterno, por este tiempo especial en Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda, no te intimides, predica. Alabado sea el nombre del Señor. Les habló su pastor y amigo Luis Eduardo Campo, Iglesia Camino Esperanza de la ciudad de Cali, Asambleas de Dios.